que se va a enviar un formulario de asistencia, ¿no? Les pido estar atentos, por favor, y cualquier observación me la hagan llegar. De igual manera, se va a enviar un link donde van a poder realizar sus preguntas. Y bueno, eso sería todo. Arrancamos. Buenas noches, Josué. Buenas, ¿qué tal, Max? Y buenas noches a todos. Pues nada, hoy ya toca iniciar con el segundo módulo, que es realizar una órtesis con diseño orgánico. Bueno, para tal, esta clase la he preparado más con diapositivas, por lo menos para hoy. Y recién vamos a ver el día miércoles y viernes eh, la parte de diseño. Sin embargo, creo que esa parte era necesario abordarla, la de poder explicar más en detalle los conceptos un poco anatómicos, un poco biomecánicos, y que eso es realmente lo que está más cerca del propósito del curso, que es el diseño de prótesis, ¿no? El módulo 1 era más como una especie de introducción general que íbamos a tener en cuenta. Pero bueno, entonces, vamos allá. Vamos a empezar con algunos conceptos básicos de anatomía, ya que vamos a tener que más adelante utilizar estos conceptos para saber a qué nos referimos cuando vamos a tratar de poner algunos de las características que tiene que tener esta órtesis. Lo primero es, nosotros cuando hablamos del cuerpo, pues tenemos que tener un punto de partida, a partir del cual vamos a decidir eh, el cómo los movimientos ocurren. Así como quizá en el estudio, en este caso de la mano, nosotros tenemos el movimiento de los dedos, de flexión, extensión, tenemos rotaciones y demás, conviene definir esto respecto a algún marco. Y bueno, la mayoría de nosotros ya ha pasado por esto de lo que es, por lo menos, eh, las coordenadas rectangulares, por ejemplo, en un plano cartesiano, y luego ya con vectores quizás en un plano eh, espacial, ¿no? Pues lo mismo ocurre con el cuerpo. Se puede dividir o segmentar en tres planos como tal corporales, estos rojo, azul y verde. Y esos son los planos que nos van a ayudar a poder referenciar el movimiento como tal que vamos a tener en el cuerpo. Pues para hacerlo eso a la vez de que es un poco como teoría, les he dejado lo que es un Excel, perdón, un STL, se llamaba, perdón, un punto mix, un archivo de Mesh Mixer, un proyecto de Mesh Mixer en el que pueden encontrar lo que es un modelo 3D de una persona. Este es más un modelo no realista, la verdad. Sin embargo, he tratado de hacerle algunas modificaciones para que se encuentre en una posición correcta. Para poder definir estos planos, antes me olvidaba, necesitamos que el cuerpo se encuentre en alguna posición, ¿no? No va a ser lo mismo, por ejemplo, que partamos de un punto en el que la cabeza esté quizás agachada o rotada, o las manos tengan una posición diferente. Entonces, si nos fijamos en el modelo 3D, esta es la posición anatómica del punto de partida y lo más básico que se tiene para cualquier estudio de movimiento de alguna articulación, de alguna parte del cuerpo. La persona está de frente, está erguida, los brazos están al costado, si se fijan las palmas están apuntando hacia el frente y las puntas del pie también. Esa es la posición de partida en la que se generan esos tres planos. Bueno, el primero de ellos es uno que va a dividir al cuerpo justamente por la mitad, es decir, lo va a partir por acá. Ese plano, como vemos acá, va a dividir en una parte posterior, digamos la espalda, por lo menos para esta situación, y una parte anterior, que sería, por ejemplo, la cara, donde se realizan todos los gestos y demás. A ver si en el Mixer lo logro activar. Ahí está. Para nosotros ese plano va a ser directamente el que dice aquí, PL frontal, y lo podemos ver con uno de los planos ya colocados. Cada plano también va a tener asociado a él lo que es un movimiento y un eje. En este caso, su eje es uno que va a ser perpendicular. Un eje perpendicular a un plano significa que va a estar a 90 grados de él, ¿no? Y ves el eje antero-posterior, ¿no? Antero de la parte anterior y de la parte posterior. Se encuentra acá abajo. Eje antero-posterior.
Y todos los movimientos que van a ocurrir en ese eje, por ejemplo, eh, acá está, van a ser pues como que de separación o de acercamiento a una línea central que parte al cuerpo por la mitad. Nosotros tenemos que pensar en esta parte que los movimientos que se van a realizar van a ser muy simples, van a tener un grado de libertad, es decir, que solamente van a existir rotaciones en este caso, rotaciones alrededor de un eje. Por ejemplo, el movimiento que se describe aquí es como si existiera una bisagra de las puertas en el hombro de la persona y solamente cuando levanta el hombro y cuando baja el hombro ocurre un movimiento en este plano, ¿no? Abducción en ese sentido se refiere cuando separamos una extremidad, una parte del cuerpo del centro del cuerpo, ¿no? O de esta línea que está punteada. Y aducción es cuando el movimiento es hacia adentro. De hecho, estos se parecen bastante, abducción y aducción. Y la regla mnemotécnica que puede haber es que aducción podemos pensar como es adentro, ¿no? De adentro, ¿no? Del movimiento se lleva hacia adentro. En el caso que tenemos acá, pues, ¿cómo sería eso? Me voy al plano frontal justamente. Tengo aquí el eje y, por ejemplo, podría rotar lo que es la parte del brazo. Para corregir la visibilidad, ahora sí. Utilizando pivotes, tal como lo hicimos en la primera clase. Y si realizo este movimiento, va a ser el de abducción. Lleva hacia afuera del cuerpo. Mientras que el de adentro va a ser aducción, adentro del cuerpo. Aducción. Bueno, ese es uno de los movimientos y sin embargo no es el único. Puede existir lo mismo, por ejemplo, con una abducción de cadera, cuando llevamos toda la pierna hacia afuera o cuando metemos toda la pierna hacia adentro. El siguiente que vamos a tener es el plano transversal, es uno que corta el cuerpo por la mitad. Prácticamente ese plano está como que pasando por el ombligo de una persona. Y va a dividir en una parte superior e inferior y va a tener su respectivo eje vertical o longitudinal. Y los movimientos que vamos a encontrar ahí van a ser de rotación. Por ejemplo, cuando nosotros llevamos el pie hacia adentro o cuando llevamos el pie hacia afuera, vamos a tener una rotación interna o externa. Y lo mismo cuando realizamos este movimiento en el brazo. Para ver eso en el modelo, tenemos que, voy a desactivar esto de acá, activar lo que es el plano longitudinal, perdón, el eje longitudinal y el plano, aquí está, transversal. Es esto de acá. Los movimientos que ahí se producen son de rotación. En este caso, la pierna. A ver, que me deje mi Schmixer. Está muy mal. Ahora sí. El proceder de ese tipo de movimientos. Uy, un poco como que faltaría ahí colocar un pivote, ¿no? Pero si es el movimiento, por ejemplo, hacia afuera, que la punta de los dedos se desplaza hacia afuera, hay una rotación externa. Y cuando es hacia adentro, como vemos, es una rotación interna. ¿Ok? También este movimiento, dependiendo de la zona en la que se realice, puede llamarse pronación o supinación. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando nosotros giramos lo que es la mano, ¿no? Como ponemos palma hacia arriba, palma hacia abajo. Ahí existe una pronosupinación y también es un movimiento de rotación, pero que tiene su nombre especificado para esa situación. Pues nada, entonces tenemos eje transversal y, perdón, plano transversal es verde y esta como que flecha sería el eje longitudinal. ¿Ok? Siguiente que vamos a tener es el plano sagital, el eje transversal. Lo mismo, va a dividir este plano sagital en dos, en izquierda y mitad derecha, y va a tener su eje transversal. Los movimientos de aquí son flexión y extensión. También a veces se le denomina sobreextensión, dependiendo cómo he podido revisar alguna literatura. Pero básicamente es como cuando nosotros tenemos el brazo completamente extendido, realizamos una extensión y cuando lo acercamos
o cuando en este caso lo subimos, existe una flexión. Lo mismo como podemos ver cuando cuando doblamos el torso, por ejemplo. ¿Cómo sería eso nuestro modelo digital? Voy a desactivar esto. Activamos el plano sagital y el eje también se denomina eje lateral, ¿no? En el sentido de que va por los laterales del cuerpo. Y ahí está, tendríamos esto. Los movimientos que ahí ocurren, pues van a ser como el típico de flexión y extensión del antebrazo. Hago clic en el bote. Ahorita estaría realizando una extensión y cuando llevo el antebrazo hacia adelante, realizaría una flexión. Esto mismo puede ocurrir, como hemos visto, por ejemplo, con el movimiento de rodilla, cuando hacemos flexión o extensión de la pantorrilla. Y algo que podríamos hacer ahora de forma demostrativa es ver cómo se puede realizar esta especie de movimientos articulados en MeshMixer para hacer una flexión y extensión en la muñeca. Para eso voy a desactivar un poco esto para que me dé más visibilidad. Y lo único que tengo que hacer es, en este caso, el mismo brazo lo voy a utilizar. Aquí ya está cortado para seccionar lo que es la mano. Con mucho cuidado me acerco, hago clic en el objeto, aprieto la tecla S de seleccionar, ya tengo la opción de selección. Que puedo seleccionar ciertas partes o cierta malla del modelo. En este caso yo voy a utilizar lo que es el puntero, por así decirlo, o una línea que me va a ayudar a seleccionar rápidamente. Desde afuera puedo yo dibujar y seleccionar una parte en concreto del modelo. Entonces voy a hacer eso con la mano. Ahí está. Quiero hacer flexión y extensión de la muñeca. Apretando control, haciendo clic sobre la parte anaranjada, puedo deseleccionar toda esa zona. Ahorita quiero es llevar casi esto a la altura de la muñeca o de la protuberancia que todos tenemos acá, es la cabeza del hueso cúbito. Es la parte más sobresaliente. Ahí. Entonces ahí apretamos la tecla B grande. Uy, parece que no quiere dar. Muy bien. Esta tecla B lo que hace es generar un contorno. Ahí está. Un contorno suave. Nosotros realizamos esta configuración que les muestro acá arriba. Por defecto, casi siempre el contorno que se genera es muy, pero muy suave. Como pueden ver, es prácticamente una línea recta. A pesar de que la malla en esa zona, pues, es para empezar bastante gruesa y lo que hace eso de generar bordes es eso, ¿no? Nos secciona una parte de la otra. Lo aprieto ESC, parece que lo he pedido todo, pero en realidad se encuentra ahí con un grupo de caras. Presiono la tecla espacio, me vengo acá a la parte de color y selecciono lo de aquí al lado. Y ya tengo, por ejemplo, el cuerpo hecho con un montón de colores de las modificaciones que fui haciendo antes. La mano se ha puesto de este color. Este color tiene una cara, o por lo menos toda esta región que tiene un color es una cara, un grupo de cara. La ventaja de trabajar con ese tipo de caras es que yo fácilmente puedo hacer una selección de toda la mano en 2 clics. Me posiciono con la tecla seleccionar encima de la zona, doble clic, y se selecciona automáticamente todo ese grupo de caras. ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? Es separarlo. Presiono la tecla Y, ya tengo separado la mano del modelo 3D. Lo puedo ocultar, por ejemplo, ¿no? Para ver que ahora está hueco. ¿Qué es lo que voy a realizar? Un Erase and Fill, que es una operación de MeshMixer que me permite cerrar este tipo de contornos con un muy buen control. Para eso, primero voy a cambiar el shader de uno de los dos. El del brazo. Shaders son los colores que puede adoptar lo que es la malla, por así decirlo, ¿no? Es como que tiñe la malla de alguno de estos colores. Voy a utilizar el que es transparente, que es este de acá. Arrastro y jalo y ya está transparente. Eso lo hice para poder ahora tener una buena visibilidad de cómo se va a hacer el relleno interno de la parte de la muñeca. Selecciono S o presiono S y está muy grande lo que es la paleta de selección, ¿cierto? Ustedes desde acá arriba pueden bajar o aumentar el tamaño. En mi caso, con mi computadora funciona el utilizar los corchetes cuadrados.
¿no? Corchete cuadrado de la izquierda, Shift, este corchete, el otro para aumentar el tamaño, ¿no? Sin necesidad de ir acá. ¿Para qué hago esto? Apretar W y hacer clic sobre uno de los triángulos del contorno. De esta manera me selecciona automáticamente todo el contorno abierto de la malla. Le voy a editar a la parte de Erase and Fill y ya tengo generado, es como si lo cierra, ¿no? Con esta especie de protuberancia que yo puedo controlar con estos parámetros. Refine prácticamente es la calidad de la malla. Puedo aumentar mucha más malla o disminuir la malla. Con esto y con Smooth, Scale y Bulk puedo aumentar o disminuir lo que es como que qué tanto es el volumen de la protuberancia, ¿no? ¿Cómo es? Esto lo estoy haciendo para que cuando rote yo la mano no se vaya a ver aquí un hueco, ¿no? Sino que se vaya como que a rellenar, como ha pasado con el antebrazo. Pues nada, entonces una vez lo llevo ahí, más o menos calculándole bien cómo podría ser esto, que sea un poco redondito, un poquito salido, un poquito más. El smooth básicamente tiene una influencia a veces muy baja, solamente tiende a suavizar de algún modo lo que es esa malla, pero ya vemos que está bastante suave, o sea, está bastante regular, ¿no? Me parece que ella sería una buena opción. Entonces ya tenemos cesado la malla de la mano. Hacemos lo mismo con la del antebrazo. Hacemos transparente ahora la mano y volvemos al color original, que es el antebrazo. Vamos al antebrazo. Me acerco mucho al borde y hago doble clic, se selecciona automáticamente. Puedo también apretar la tecla F, que es el shortcut de Erase and Fill, F. Y está. Procedo de la misma manera, buscando un buen relleno que vaya a tener. Esa herramienta de Erase and Fill en general nos va a permitir corregir bastante bien lo que son nuestros modelos, ya que sigue la curvatura del modelo, ¿no? Nosotros podemos, como se dan de cuenta, cesarlo con un volumen o con esta especie de protuberancia. Creo que un poquitín más. También podemos hacer controles de acá arriba, escribiendo directamente el valor que deseamos, como 0.7, ¿no? Aquí quizás un 13, un poquito menos 11 quizá, 10. Bien. Ya tenemos entonces ambas partes cerradas. Ahí estaría. Y ahora solamente queda agregar un pivote, es decir, un eje de rotación. Puedo hacerlo seleccionando ya sea la mano o la muñeca. Lo voy a hacer seleccionando el antebrazo, editar, create pivot, acá arriba. Y en este caso puedo yo, bueno, hacer que el pivote, si se dan de cuenta, siga la curvatura de la malla como tal, ¿no? Lo que en este caso no es lo que quiero. Solamente quiero poner como que un eje verdaderamente. Para eso le voy a poner aquí lugar de posición, local frame, y que sea la geometría ahorita en geometry frame, es decir, que dependiendo de ello dónde lo muevo, va cambiando lo que es su eje, ¿no? Y aquí word frame, nada más. Coordenadas globales. Y ya estaría. Le doy ahí a drop pivot y hecho. Luego puedo este pivot haciendo clic sobre él. Si no se me da muy bien. Ahí está. Uy, no, estoy moviendo el brazo. No se me da muy bien. Puedo activar en la parte de acá abajo la visibilidad de los pivotes. Este debe ser el último. Y apretando, puedo igual trasladarlo como lo haría con un modelo 3D. Ahorita es como si estuviera creando una articulación. Este pivote no solamente sirve para eso, sino para muchas otras cosas más, pero para explicar el movimiento de flexión y extensión de la mano necesitamos una especie de eje. Bueno, creo que sería más o menos por ahí. Si sale mal, no me culpen. Ya está. Vamos a hacer ahora lo que es el movimiento de flexión y extensión de la mano. ¿Qué sería flexionar? Llevar la palma, por así decirlo, hacia afuera, ¿no? Sacarlo hacia afuera o tratar de llevar la palma como que hacia el antebrazo. Y extensión sería hacer lo contrario. También podemos nosotros hacer una sobreextensión. Vamos a ver. Presiono en la palma, aprieto T, hago clic en el pivot y en teoría tendría que mover sobre este eje. Ahí está. Estoy ahí en 0 grados en la posición anatómica funcional y una flexión sería hacer esto, llevar la mano hacia adelante.
Esa es una flexión de la muñeca. Y hacer lo contrario, llevarlo hacia atrás, sería una sobreextensión. Nosotros podemos hacer eso, no podemos llevar casi hasta ahí, más o menos, un poco más todavía. Entonces, flexión y extensión que se producen eh, todos en el plano sagital. Esos movimientos son dentro del plano sagital, es decir, podemos ver que la mano, por así decirlo, se desplaza en este plano, ¿no? Es como que rota sobre ese plano, y este eje sería un eje paralelo al lateral que tenemos acá, ¿no? O también se denomina eje sagital a veces, ¿ok? Pues nada, esa sería la manera de conseguir figuras articuladas que pueden servir para otro tipo de contenido quizás que ustedes quieran realizar con sus piezas, sobre todo para tomarle quizás un screenshot a este modelo en alguna posición determinada, ¿no? No sé. Sin embargo, esas son sus limitaciones. No podemos hacer como en Blender, que se pueden poner articulaciones verdaderamente y se puede mover como una especie de muñequito. Nada, esa era la intención de este modelo 3D, de acompañar a lo que es el PowerPoint que tenemos acá con los movimientos. ¿Y por qué hemos visto esto de los movimientos? Porque ahora es importante que nos adentremos ya en la anatomía y biomecánica del pulgar. La órtesis que vamos a realizar va a ser para el pulgar, para una afección, para una enfermedad que ocurre, por lo que conviene antes que sepamos pues algunos conceptos, ¿no? Para empezar, aquí están los movimientos que hemos hecho justo hace un rato, lo que es la flexión y lo que es la extensión. Y aquí está, ¿no? El eje transversal o lateral. Luego podemos tener lo que es este tipo de movimiento, que también sería abducción y aducción, pero tiene un nombre distinto, por lo menos en lo que es la palma. Si se fijan, aquí está con más detalle y están todos los planos de la misma manera. El sagital partiendo por la mitad, el coronal dejando lo que es la parte de la palma, parte del dorso, y por último el eje transversal, como que partiendo los dedos por arriba y la palma por abajo, ¿no? Para entender igual un poquito mejor esto, les he dejado lo que es este archivo STL, mano STL. Y directamente ahí está absolutamente todo, desde los planos, el eje y la mano como tal. De hecho, para los que, no sé, por ahí les interesa, ese STL es un esqueleto imprimible, ¿no? Que tiene conectores y demás, así que lo podrían imprimir tranquilamente. A ver qué pasó. Abrir con MeshMixer. Aquí, por ejemplo, hay esto de desviación radial y desviación ulnar. La ulna es como que sinónimo del hueso cúbito, ¿no? Pero es casi así la mayoría de la documentación que le dan en los libros que están en inglés. Ahí vamos. Aquí lo que vamos a ver es un par de herramientas. Por un lado, nosotros podemos encontrar lo que son ensamblajes así bastante grandes de muchas piezas directamente en internet, y a veces conviene separarlas en sus componentes, ¿no? Para imprimir uno por uno. Image Mixer nos permite realizar eso, tanto guardar ensamblajes de muchas piezas como un único STL, como poder separarlas. Bueno, entonces aquí está. Ya tenemos lo que es nuestra mano y antebrazo. Tenemos aquí lo que es el pulgar, el dedo índice, medio, anular y el meñique y sus respectivos planos. Y aquí están los dos huesitos, ¿no? El más grande es el que tiene la cabeza bien sobresalida. Ese es el que nosotros notamos en nuestra muñeca como que está sobresaliendo, y es la cabeza del hueso cúbito, este de acá. También se le llama ulna. Y ese de aquí, el más pequeñito, es el radio. Pues nada, ¿qué podemos ver de esto? Que igual existen esos planos y esos ejes. Lo que vamos a hacer es separar todo esto en sus componentes que existen, ya que son piezas separadas entre sí. Nos vamos a la parte que es de editar, y en la parte de aquí que es Separate Shells. Hacemos clic y automáticamente ahorita va a procesar, son un montón de piezas. Lo bacano de esto es que cuando lo llega a separar, todas las piezas pues tienen un nombre que es prácticamente como el del nombre del archivo, ¿no?
Ahí está. No es como que en SolidWorks, ¿no? Que tenemos un árbol de operaciones o un ensamblaje donde las piezas tienen sus nombres propios. Ahí está, tenemos ya, toda esta es la gran cantidad de piezas. Nosotros podemos, pues, por ejemplo, aquí tener los 3 planos, este del medio que dijimos, le podemos poner colorcitos, shaders, por ejemplo, este que sea verde. Este es el plano sagital, el que corta por la mitad a la mano, lo voy a ocultar. Este de acá tendríamos el plano frontal, también se le llama plano coronal. Separaría lo que es la parte de la palma de la parte del dorso. Y por último tenemos este otro, que sería nuestro plano medio. A ver, ¿dónde estás? Ahí está, ¿no? Igual separaría como que la parte de los dedos de toda la parte anterior de la palma o de la muñeca. Y ahí están sus respectivos ejes de movimiento. Como les dije, esto es imprimible, para los que por ahí quieran, no sé, o les interesa. Tiene lo que es estos conectores internamente. Voy a poner en transparente. ¿Ven? Y ahí están todos los huesos, los metacarpos, los carpos y las falanges respectivas. Pero bueno, lo que nos interesa ahorita analizar más allá de toda la mano y toda su anatomía, ya que esto es una introducción en realidad, es ver, para empezar, los movimientos del pulgar y poder entendernos bien respecto a los conceptos o las palabras que vamos a manejar. Entonces, para eso este movimiento, este video es muy genial. The first carpometacarpal joint permits 5 different movements of. Nos dices que la primera articulación carpo-metacarpo que se encuentra en esta parte, en la parte inferior, por así decirlo, del pulgar, nos permite realizar 5 diferentes movimientos, que son los que están aquí, en la parte lateral de la pantalla, ¿no? En la parte derecha. A ver, que son estos de acá. Ahora sí, estos de acá. Pues nada, seguimos. Uy. The first carpometacarpal joint permits 5 different movements of the thumb. Abduction. Uy, ¿qué pasa? The first carpometacarpal joint permits 5 different movements of the thumb. Abduction. Abducción, recuerden que es llevar hacia afuera, ¿no? En este caso abrimos el pulgar, como cuando queremos agarrar un objeto grueso. Adduction. Aducción, de adentro, llevar hacia adentro. Extension. Extensión. Flexion. Y flexión. And also opposition. Y un movimiento especial que lo tiene el pulgar, o por lo menos su articulación principal, que es esta de oposición. Y que significa nada más que podemos nosotros llevar el pulpejo o la huella dactilar, por así decirlo, del pulgar hacia las huellas dactilares de los otros dedos o a los pulpejos de los otros dedos. No podemos oponer, es decir, poner uno frente a otro lo que son el dedo del pulgar con los otros dedos. Esos son los 5 movimientos súper importantes del pulgar. Sin embargo, ¿cómo es que se produce esto? ¿Cuántos grados de libertad llega a tener el pulgar? O por lo menos, no de forma general, pero por lo menos la articulación principal que permite estos movimientos, ¿no? ¿Cómo es esa articulación? ¿Qué problemas puede llegar a tener por estos movimientos? ¿O en realidad está todo muy bien? The first carpal. Pues es algo mucho más complejo, la verdad. Eso a mí también me sorprendió cuando lo vi. Y es que solamente para el pulgar existen 9 músculos que están comprometidos en todo su movimiento, 16 ligamentos que pueden situar de forma correcta y limitar los movimientos así del pulgar. Y por supuesto los huesos y las articulaciones que existen. Sin embargo, nosotros para el caso de la órtesis que queremos realizar no vamos a entrar en detalle ni tampoco necesitamos conocer a profundidad, por ejemplo, la función de los 9 músculos o cuál es el músculo principal del pulgar o estos 16 ligamentos, qué influencia pueden llegar a tener en el desarrollo de la férula y demás detalles. Por supuesto que esto es algo que es importante para un caso real, pero para la clase que vamos a realizar nos vamos a centrar principalmente en la articulación clave que veíamos en el anterior video.
The first carpometacarpal esa joint justa permits articulación. 5 different Esa articulación. ¿Qué es esto de acá? La articulación TMC o trapecio metacarpo. El trapecio es este huesito de acá que se encuentra más cerca, por así decirlo, de la palma o de la muñeca, mejor dicho, se encuentra más cerca que el metacarpo y es una articulación y es uno de los huesitos del carpo, el primer carpo como tal. Luego vamos a tener este otro que es más largo, que es el metacarpo. Y entre estos dos, en la unión de los mismos, donde está acá con verde, vamos a tener lo que es la articulación trapecio-metacarpo. O también en inglés se llama CMC del pulgar o carpo-metacarpo, ¿no? Y aquí lo tenemos. Este sería el metacarpo, es el más largo, es este de acá, y este sería el trapecio. Y lo que me interesaría ahora mismo es que vean la forma medio extraña que llega a tener esa zona de contacto entre ambos, ¿no? Si se fijan, tiene una forma como de papa Pringles o algo así. Y es justamente esa forma que tiene lo que permite los movimientos tan variados. Sin embargo, entiendo que eso no lo podría yo explicar de la mejor manera. Por lo que vamos a ver un video de donde sí lo explican muy bien. La articulación carpometacarpiana del pulgar contacta al hueso trapecio con la base del primer metacarpiano del dedo pulgar. Esta articulación es del tipo silla de montar o celar inalterada, la cual permite un movimiento osteokinemático. Esto quiere decir que los movimientos que realizan los huesos en el espacio son en dos planos perpendiculares entre sí, la abducción o separación con la aducción o aproximación, y los movimientos de flexión y extensión. Los movimientos artrokinemáticos son dos: rodar y deslizar. El movimiento de rodar lo podemos apreciar cuando múltiples puntos de una superficie articular toman contacto con nuevos puntos de la otra superficie. Y el deslizar se observa cuando un mismo punto contacta a múltiples puntos de la otra superficie. Por lo tanto, la característica angular del extremo de cada segmento óseo es responsable de cómo ocurrirán los movimientos artrokinemáticos. En el caso de esta articulación, vemos que para los movimientos de flexión y extensión se requiere que la superficie del trapecio sea convexa y la proximal del metacarpiano cóncava. En cambio, en los movimientos de abducción y aducción, la superficie distal del trapecio es cóncava y la proximal del metacarpiano convexa. Esta es la característica de las articulaciones celares o en silla de montar. Bueno, básicamente, ¿qué nos dice? Que esta articulación nos da 2 grados de libertad, es decir, como si fueran 2 ejes de rotación que son perpendiculares entre sí. Y dependiendo del eje que nosotros vayamos a analizar, vamos a tener la articulación movimiento de flexión o movimiento de flexión-extensión, movimiento de abducción-aducción. Bueno, hasta ahí era como que lo más básico en este caso de esa articulación que nos interesa conocer, que tiene esos dos movimientos y que tiene esa forma característica de como que silla de montar, ¿no? O de esa forma de papita Pringles que permite que exista 2 movimientos en 2 direcciones. Pues la lisartrosis es una enfermedad que afecta a lo que es esa articulación en particular. Aquí tenemos justo una radiografía. Sin embargo, a pesar de eso, ya no se nota quizá muy bien, pero tenemos lo que es como que un poco dañado la parte de la articulación TMC. Y es que básicamente la lisartrosis es como una artritis de esta articulación en particular. Al final, ¿qué es eso de artrosis? Es simplemente cuando ese cartílago, ¿no?, que protege, que puede además permitir el movimiento de rotación entre el metacarpo y el carpo, se va desgastando.
Para los que quizás, o bueno, en general para todos, entendemos que, por ejemplo, como yo tengo la típica bisagra y no está aceitada, no tiene grasa, pues empieza a sonar, hay un contacto de metal con metal y se empieza a desgastar. Y esto es aún más crítico en cualquier otra situación en la que exista este movimiento de rozamiento entre un eje y su cojinete y no haya lo que es un lubricante, ¿no? Al final va a desgastar lo que es el eje, si hay cargas dinámicas va a ser aún peor y demás. Pues ocurre algo análogo en nuestro cuerpo. Hay un cartílago que protege lo que es como que ese roce directo entre hueso y hueso. Y pues con el tiempo, principalmente por el uso de tanto del pulgar, es que se va desgastando en lo que es ese cartílago. ¿Ok? La fisiopatología es una de las ramas de la medicina que estudia los mecanismos de la producción de la enfermedad. Entonces, cuando decimos fisiopatología de la erisartrosis, ya nos estamos refiriendo a cuál es la causa de la erisartrosis. O sea, yo sé que es sabemos que es el desgaste de la articulación PMC, de la trapecio metacarpiana, pero ¿qué produce ese desgaste? ¿A qué se debe? ¿Qué factores existen? Y pues la fisiopatología estudia todos esos factores involucrados en la causa de la enfermedad. Es algo bastante complejo, la verdad, ya que aquí sí existe la necesidad de estudiar, por ejemplo, cuáles son los músculos principales, como el abductor largo de pulgar. Hay también algunos ligamentos que se van cediendo, van perdiendo fuerza. Pero a grandes rasgos podemos decir que la causa de la risartrosis, la causa de que exista esa, eh, ese desgaste del cartílago en parte, puede ser por factores hormonales, ¿no? Sobre todo en mujeres. También hay un hecho que hasta cierto punto no podría afirmarlo, pero lo leí en un libro que les dejé, por cierto, en la bibliografía del módulo, en el que menciona que las diferencias en esa forma de silla de montar del trapecio son, existe una diferencia, quiero decir, en esa forma de silla de montar entre hombres y mujeres, ¿no? Es por eso que la risartrosis es una enfermedad que por lo menos es mayor en mujeres que en hombres debido a estos factores más como que de sexo, ¿no? Y por otro lado, que es el que nosotros vamos a tratar de atacar, porque no vamos a meternos con factores hormonales con una férula, ¿cierto? Ni tampoco a estos otros factores más como que de sexo. Lo único que podemos hacer es ver pues qué actividades producen el deterioro de esa articulación. En este caso es un movimiento de pinza. La mano, como sabemos, puede realizar bastantes movimientos. Vimos el de oposición, pero nosotros podemos hacer, si se dan de cuenta con su pulgar, varios movimientos, entre ellos como que la pinza frontal, en la que ponemos el pulgar con el dedo índice, o el dedo pulgar con el dedo medio, ¿no? Para poder sostener, por ejemplo, algún objeto delgado o una aguja, por ejemplo. Pero también hay este movimiento que es el de la pinza lateral, en la que nosotros ponemos el pulgar en aducción. Fíjense que el pulgar está hacia adentro, ¿no? Y además realizando una fuerza sobre el dedo índice. Estas tres situaciones son muy similares. En ambas existe esta pinza lateral. Si se dan de cuenta, el pulgar está haciendo fuerza lateralmente, no en oposición, al abrir un frasco, por ejemplo, o al jalar una tela, como podría ser el caso. Esta particular o este particular movimiento es uno de los de los que más puede causar con el tiempo, con la realización constante de este movimiento y con grandes fuerzas, el desgaste de la articulación como tal. Y eso se debe simplemente a que nosotros tenemos una gran capacidad con nuestro pulgar, una gran funcionalidad a costa de una estabilidad. En cambio, con los simios o con los primates no humanos, ellos no tienen esa capacidad como nosotros de oposición, por ejemplo, o esa capacidad tan versátil de tantos movimientos. Sin embargo, su articulación es mucho más robusta, es mucho más estable, con lo que los casos de risartrosis por uso en estos primates no humanos, pues
no se debe a este tipo de movimientos porque de hecho no pueden realizarlos. Pero nuevamente, entendamos bien cómo es que ocurre esto. Vamos a recordar que esta articulación, que es muy móvil en silla de montar, tiene un momento de estabilidad máxima, donde hay máximo contacto articular, y ese momento es en oposición, cuando se hace la pinza pulpejo a pulpejo, y un momento de estabilidad crítica, donde hay mínimo contacto articular y es en reposición durante la pinza lateral y se produce una subluxación fisiológica. ¿Qué es una subluxación? Es cuando un hueso, por ejemplo, en este caso el metacarpo, se desliza respecto a otro hueso, ¿no? Eso generalmente ocurre en las articulaciones, obviamente, porque ahí hay esa posibilidad. Y es eso, simplemente, ¿no? Un hueso que se desliza sobre otro hueso, para ponerlo en términos muy básicos. Pero veamos. ¿Sí? Acá vemos la estabilidad máxima en oposición y vemos cómo el contacto entre trapecio y base metacarpiano es completo prácticamente, mientras que en la estabilidad crítica, que se da en reposición, se produce una subluxación fisiológica de la base. ¿Mm? Por eso los ligamentos dorsales son los más importantes en contener esta subluxación que normalmente sucede. Acá vemos una foto estática, la estabilidad máxima en oposición con la pinza pulpejo a pulpejo, y otra de estabilidad crítica en reposición. Esa es mi mano, y ustedes ven que ahí en la base hay una subluxación. Esa parte se refiere. De hecho, ahorita todos ustedes podrían realizar lo mismo, llevar su pulgar al lado de lo que es el dedo índice, y van a notar que aquí sobresale la parte de justamente la cabeza de su metacarpo, ¿no? O es aquí donde se encuentra la articulación trapecio-metacarpiano. Eso es eso que pueden sentir ustedes si es que tocan, si es que realizan el movimiento y sienten ahí la cabecita, es la subluxación. Es cuando el hueso, como podemos ya ver aquí arriba, un poco se desplaza, ¿no? Hay como una especie de flechita aquí, está como que saliendo, está tratando de zafarse de la articulación. Esa es la subluxación Fisiológica que marca la flecha. Y bueno, ahí estaba uno de los movimientos que antes lo vimos, ¿no? La pinza lateral. Algo que quisiera que de aquí se nos quede bastante bien claro es esto de la estabilidad mínima y de la estabilidad máxima. Debido a la estabilidad mínima de la articulación trapecio-metacarpiana, es que va a existir ese riesgo de que se deteriore la articulación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Pues llevar a una estabilidad máxima, ¿no? Y esa estabilidad máxima era, como en el video nos indicaba, en la posición de oposición, ¿no? Pulpejo con pulpejo, del pulgar con el índice o el dedo medio. Ahora sí, entrando un poquito más en lo que sería los estados de la artrosis, ya que, por supuesto, existe un estado inicial en el que recién ocurre este desgaste del cartílago, hasta que llega un estado en el que pues ya no existe prácticamente cartílago, o como tal la subluxación ya es tal que el dedo está súper doblado. Y son 4 estados o 4 estadios, como se denomina. Y los estados más críticos, que son el 3 y el 4, que es cuando ya pues hay muy poco cartílago y ocurren otros fenómenos a nivel óseo, y así como también un desplazamiento de lo que es el metacarpo respecto al carpo, respecto al trapecio. La solución principal en estos estadios es simplemente quirúrgica. Existen sobre esto bastantes métodos, la verdad, y cada uno es como que bien personalizado al caso del paciente. Nosotros no nos vamos a meter ahí, pero también pueden revisar la bibliografía que les dejé. Depende mucho de incluso del doctor o del cirujano que realice esta intervención, el recomendar o no una férula digamos, postoperatoria, ¿no?
Nosotros entonces vamos a estar más en los estadios 1 y 2, que son los estadios en los que se puede como que tener medidas, como aquí se dice, farmacológicas o de rehabilitación, para evitar o para ralentizar lo que es esta destrucción del cartílago o este daño. Y también para fortalecer los músculos en parte. Todo esto es como que la terapia completa, no solamente es el uso de la férula, sino es algo más que interviene dentro de todo este tratamiento. Básicamente el estadio 1 y 2 es cuando existe ligera separación a veces, existe también lo que es una inflamación de la articulación o sinovitis, también se denomina. Y pues nada, no me voy a meter más en detalle, esto es una parte como tal mucho más médica. El tratamiento o el poder diagnosticar estos estadios se realiza mediante una radiografía, existe allí un test de Ayton, aquí está, ¿no? Una clasificación, perdón, y bueno, eso lo hará un profesional como tal en el área de la salud. Pero solamente quedemos con eso. Vamos a trabajar en los estadios tempranos de la enfermedad. Bueno, de todo esto, nosotros ya podemos tener algunas consideraciones, alguna idea en mente de cómo vamos a realizar el diseño de la férula. Eso de la posición o estabilidad máxima es algo clave que vamos a tener que tomar en cuenta para el diseño en la siguiente clase. Por ahora, quedémonos con cuáles son esas consideraciones de diseño. Para empezar, nosotros solamente, la persona, el paciente solamente va a tener la afección en el pulgar, por lo que la férula en lo posible solamente debería de inmovilizar esa zona y permitir la libertad de movimiento y la funcionalidad del resto de la mano, ¿no? Los dedos, el movimiento de la palma, etc. Por otro lado, la órtesis que vamos a realizar tiene que dar una inmovilización de la articulación, es decir, evitar que vaya a ese estado de mínima estabilización, a ese estado de aducción. Y por otro lado, también dar un soporte para que no exista como que el movimiento natural de querer abrir la mano y de llevarla a esa posición de mínima estabilidad. Luego, el uso de la férula también depende para qué situación se dé. A veces es simplemente para que el paciente durante la noche se ponga y pues no hay ningún problema con que quizá esta férula perjudique en el movimiento, ¿cierto? Pero para la mayoría de los casos, la órtesis para la artrosis debe de permitir por lo menos realizar el movimiento de pinza frontal, es decir, llevar el pulgar hasta el pulpejo del índice y del dedo medio. Por lo menos tenemos que tener ese movimiento para poder agarrar cosas y hacer ese movimiento de precisión, ¿no? Entonces debería de permitirnos movilidad. Sin embargo, igual, revisando la bibliografía que pude, es que no existe como que una directriz bien específica y general para una órtesis. Bueno, poniendo todo eso en términos más claros, en términos con los que ya podemos trabajar en el diseño incluso, es la posición funcional de la mano. Y esta posición en general nos ayudaría para el diseño de otros dispositivos más inmovilizadores, ya sea, por ejemplo, cuando existe alguna luxación de la muñeca o incluso alguna fractura en lo que son las falanges del dedo y demás. Pero ahora nosotros solamente tenemos que preocuparnos por, aquí dice, ¿no? CMC joint o la articulación carpo-metacarpo. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Que la muñeca tenga 20 a 30 grados de extensión con ligera desviación cubital. ¿Qué significa eso? Pues nada, que llevemos como hemos visto en nuestro modelo 3D, la mano hacia el antebrazo, el dorso de la mano hacia el antebrazo, y giremos la mano hacia un costado. Desviación cubital, ¿qué significa? O desviación ulnar, que giremos la mano hacia el lado del meñique, ligeramente. Dedos a 35 o 45 grados de flexión en la articulación metacarpofalángica, que es esta de acá, donde están nuestros nudillos. Y 15 a 30 grados en las articulaciones interfalángicas, ¿no? Básicamente entre la falange proximal y medial. Básicamente, o sea, esa parte que vemos aquí marcada.
El pulgar, lo importante, que esté a 35, 45 grados de abducción, es decir, separado, ¿no? Y pues de esa manera vamos a poder agarrar ciertas cosas. Y nuevamente, las posiciones pueden variar dependiendo de para qué se necesite y demás detalles que sí o sí tienen que ser valorados con un especialista. No yo, digamos, ni nosotros si no tenemos suficiente conocimiento. Pues bueno, entonces, ¿qué soluciones existen actualmente a esto? Y hay tres que yo puedo identificar. Y son, uno, las férulas de tela. Estas son las típicas que se hacen de neopreno, por ejemplo, que es un material muy utilizado para todo esto. Solamente telas que utilizan scratch y cosas por el estilo. Aquí podemos ver como que dos modelos, un modelo medio chino y otro más pro. Y luego tenemos ya férulas basadas en termoplásticos especiales, como podemos ver este de aquí y este que otro que es incluso más pequeñito, ¿no? Esas férulas termoplásticas significa que con calor, ya sea, por ejemplo, sumergiéndolas en agua caliente o pasándoles por aire caliente, podría ser de una pistola de calor, de una secadora quizá, llegan a ser un poco maleables, se puede deformar todavía el plástico y acomodar aún mejor sobre la persona. Y he visto un caso aún más llamativo, que es este en el que básicamente tienen como hojas de ese termoplástico, y lo único que hacen es cortar moldes en papel, lo calcan sobre ese plástico, lo cortan, lo meten en agua caliente y al final lo deforman y generan esto, como que una férula bien, pero bien artesanal. Esta de hecho es una férula para bisartrosis y ahí está. Esos son los métodos tradicionales que se tiene en el desarrollo de estas férulas. Entonces, ¿cuál es el estado del arte en las férulas con impresión 3D? Igual debo de ser sincero, y no he buscado con mucha profundidad cuáles son, por ejemplo, los últimos tratamientos, por lo menos en órtesis, que se están realizando con impresión 3D u otros detalles para la disartrosis. Pero estos han sido dos de los que me han llamado la atención en toda esa búsqueda. Y aquí arribita les dejo el link de donde van a encontrar incluso estudios de la efectividad de si sirve o no sirve una férula, o para qué sirve, o cuáles son sus ventajas reales en el uso. Estos son dos casos. Este es el primero y más sencillo, la verdad, me ha sorprendido. Es en Brasil, el estudio que se ha realizado. Si se dan de cuenta, la férula es tan simple como una especie de argolla de plástico que es hecho en impresión 3D y simplemente se le ha puesto unos scratch. Aquí hay un scratch para la parte para la parte del pulgar en esta zona y aquí otra para la muñeca. Algo tan sencillo. También les he dejado lo que es el paper de esto, pueden leerlo, se entiende bastante bien, la verdad, y al final el estudio dice que así, que es efectivo en cuanto a la fuerza que devuelve, por así decirlo, al pulgar la férula, y por otro lado, a que reduce el dolor, ¿no? Ya que evita que se pueda desplazar el pulgar hacia posiciones como la que vimos, ¿no? De mínima estabilidad. La que sí me ha parecido muy interesante es esta de acá y es desarrollado por una empresa española, Optimus 3D, pero solamente pude encontrar lo que es, por así decirlo, como una propuesta de estudio, es decir, creo que no han realizado ni siquiera el estudio, pero sí han hecho como una planificación de cómo sería el estudio con una férula como esta. También les he dejado lo que es, de hecho, muchísimos más documentos, tanto de su ficha técnica, bueno, era lo más cercano a técnica que tenían. También un par de estudios y una página web donde se describe esto de una forma más divulgativa. Me llamó mucho la atención, para empezar, porque solamente al ver estas imágenes, los que han utilizado Mesh Mixer y la función de pattern, se darán de cuenta que es eso, ¿no? O sea, han hecho esto con el software de Mesh Mixer que nosotros vamos a utilizar en este curso. Pues nada, vamos a concentrarnos entonces en replicar esto inicialmente. Vamos a hacer una réplica literal de esto con Mesh Mixer y vamos a ver qué tal. A veces, pues, esa es una de las mejores soluciones, chicos. Tomar algo que ya existe y simplemente hacerlo nosotros mucho mejor. Ahí les dejo Optimus 3D, su canal de YouTube, en donde hay algunos videos más sobre la férula y la descripción en la página web.
Veamos pero su video, es muy interesante. Todo esto es completito, parte desde el escaneado, desde la obtención de la malla. Si se fijan, la forma del paciente era muy interesante de la mano. Si se dan cuenta, está justamente en máxima estabilidad, llevando el pulgar en abducción hacia afuera, ¿no? El software que están utilizando acá es Fusion 360. Es igual me interesaría a mí mucho, la verdad, poder probar ese software porque tiene ya como que en su mismo entorno el diseño paramétrico y orgánico. Bueno, su impresora, por supuesto, no es una FDM Ender barata, es una, de hecho, muy costosa. Y ahí está. Sin embargo, igual no sé hasta qué punto, pero seguramente habría que ver los pros y los contras de la férula. A simple ojo aquí podemos ver que ya como que tiene esta parte, ¿no? Que no está tan bien dimensionada al pulgar de la persona. Entonces veo, por lo menos de forma bien subjetiva, ¿no? Que quizás no se ha hecho un muy buen trabajo en cuanto a acomodar bien la malla de la férula con la malla de la mano y bueno, y demás detalles que vamos a ver en el diseño, ¿no? Y también habría que ver, por ejemplo, el material que ellos están utilizando, no sé si será termoformable, ya que hasta cierto punto, por una experiencia que tuvimos en el lugar donde trabajo, la mayoría de los reumatólogos bueno, o en general de los médicos que solicitan férulas para diferentes casos, prefieren lo que son férulas termoformables, ¿no? Porque así como tal, ellos pueden luego con una pistola de calor o en agua sumergirlo o incluso darle instrucciones al paciente para que pueda termoformar y modificar la forma de la férula para que sea lo más cómodo posible. Entonces, habría que ver si el material que es utilizado, por un lado, permite hacer eso o simplemente esto se queda así tal cual y ya no hay, hay que volver a diseñar uno desde cero. Pero bueno, eso sería entonces todo, toda la presentación por hoy, chicos. Para la siguiente ya nos toca diseñar. Pero antes de irnos, les voy a un spoiler, por así decirlo, de lo que vamos a realizar. De hecho, justo hoy terminé de imprimirlo. Aquí está. Ahí puedo realizar los movimientos de flexión, extensión, abducción, extensión, flexión de los dedos, el pulgar, si se dan cuenta, puedo llevarlo. Me costaba llevar hasta el meñique, pero esa era la idea, ¿no? En parte. Y ahí está. La réplica de nuestra férula de Optimus, pero en PLA y con una máquina muchísimo más barata y con PLA, nada más. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. De eso ya les he dejado todos los archivos, lo pueden revisar. Y de eso vamos a ver en la siguiente clase. Debido a sus sugerencias, tanto en la primera clase que tuvimos, en la introducción de todo el módulo, como en el formulario que pude revisar,
El día miércoles no les voy a poder enseñar porque no se podría el cómo obtener el modelo 3D de sus manos. O sea, ustedes mismos podrían diseñar esta férula para sus manos, ¿ok? Porque esa es la de mí y la que les estoy adjuntando en la parte de mano escaneada, pues es mi mano, ¿ok? El mano.mix, pueden abrirlo para ver. Y el miércoles, pues les voy a dejar que sea un video. Vamos a ver a grandes rasgos el uso de una aplicación para Android. No vamos a utilizar escáner 3D, pues supongo que casi nadie tiene, pero la mayoría sí tiene celulares nomás medio de alta gama, ya que se requiere que sean de alta gama, o bueno, media alta gama, para obtener el modelo 3D y luego ustedes puedan proceder a realizar como tal su férula, si es que disponen de una impresora 3D. Pero eso el miércoles y el viernes. En esos 2 días vamos a estar viendo el diseño de esto. Y si se puede, voy a tratar de hacer un rediseño porque ya he visto algunos detalles que no funcionan, por lo menos con PLA y con el diseño copiado de Optimus. Pero nada, eso entonces sería todo por hoy, chicos. Bien, muchas gracias, Josué. Invitarles, ¿no? A que si tienen alguna consulta para Josué, la puedan realizar. De igual manera, recordarles que se ha lanzado el formulario de asistencia para la sesión del día de hoy. Y bueno, Josué está al pendiente de sus consultas. Tenemos una consulta, Josué. No sé si te la podría leer. Dame un momento, por favor. Sí, cualquier consulta. Bien, dice, buenas noches. ¿La mascarilla anti-COVID tenemos que modelarla o debemos armarla para presentarte? Pues no es, o sea, tienen que armarla si disponen de una impresora 3D o si quieren imprimirlo, pero no es para presentarme o con eso van a aprobar o reprobar el curso. Es simplemente la opción de que si tienen o disponen de una impresora 3D FDM, pues lo pueden imprimir si quieren. Y lo ideal sería que ustedes mismos repasen como que todo el procedimiento que he realizado del primer módulo y de todos los módulos, es decir, que hagan por su cuenta el diseño, pero al final no es un requisito súper necesario, ¿no? Al fin, si quieren, solamente podrían auditar o ver el curso y más adelante, en algún futuro próximo, recién diseñar como tal. Pero eso se lo dejo en sus manos. Súper. Recordarles también que pueden entrar al Classroom para ver todas las clases que han sido grabadas, ¿no? De las sesiones anteriores y nuevamente hacer una retroalimentación. E incluso está desde la primera clase donde Josué da los lineamientos, ¿no? Al respecto de cada módulo. Bien, si es que no hay ninguna consulta, sería todo por la clase de hoy. Y bueno, los esperamos en la siguiente clase, ya listos para empezar a lo que es diseñar, ¿no, Josué? Sí, la siguiente clase, chicos, ya es manos a la obra. Súper, eso sería todo. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Josué, y que tengan buena noche. Hasta luego. Gracias a ustedes también. Chao.